días, doctor. Muy buenos días. Me siento desesperada. Me duele el pecho, siento los brazos duros como una piedra y no he dormido por varios días. Usted ha tenido todos los síntomas de lo que podríamos llamar ansiedad. Estas situaciones se presentan a diario y está muy bien si podemos comunicarlas, pero todavía hay peruanos que tienen dificultades para expresar qué les está pasando. 2 de cada 10 peruanos, por ejemplo, sufren de depresión, una de las 10 enfermedades o padecimientos mentales que más existen en el país. Hoy hablaremos de salud mental, pensando en el Perú. Como les había comentado, hoy vamos a empezar hablando de salud mental. Es un tema sensible porque en el Perú tenemos gente que no sabe que lo tiene o eventualmente tiene problemas para romper con el estigma. Así que hemos convocado, como siempre, expertos, personas involucradas con este tema para que nos dé luces de cómo justamente resolver esta situación. Así que está conmigo, por ejemplo, Mariela Tavera. Ella es parte del equipo de salud de UNICEF. También está con nosotros el señor Yuri Cutipé. El doctor es médico psiquiatra y asesor del despacho ministerial del MINSA. También ha sido exdirector del MINSA en estos temas de salud. Obviamente también nos acompaña alguien del mundo de la academia. Es el señor Pedro Sabroso, profesor y filósofo. Y finalmente un investigador de la Universidad Cayetano Heredia para saber exactamente cómo es que los temas de psiquiatría y salud mental están vinculados. Está con nosotros el doctor Eber Kruger. Bueno, de hecho, hecha la presentación, vamos a empezar. ¿Qué podemos comentar acerca de estos padecimientos? Hemos visto una persona que se comunica a un servicio de salud pública que eventualmente tiene ansiedad. ¿Es muy difícil para las personas reconocer que tienen problemas de salud mental? ¿Por quién empezamos? A ver, por aquí. Sí, claro. Sin duda, todo el tema de la salud mental en general puede estar bastante estigmatizado, ¿no? Y ese estigma, esos mitos alrededor de la salud mental justamente generan que muchas veces no identifiquemos en qué momento es oportuno buscar la ayuda, pedir la ayuda, incluso no solamente formal, sino de manera informal, comunicarle a algún familiar que no nos estamos sintiendo del todo bien, ¿no? Sino que también contribuyen de alguna manera a alejarnos cada vez más de una comprensión mucho más integral y holística de la salud mental, que implique también los aspectos de prevención y promoción, ¿no? No esperar a tener un padecimiento concreto para poder llegar a la ayuda oportuna, ¿no? Sí, no sé si por acá los doctores quisieran completar la idea. Bueno, sí, el estigma en realidad es una barrera, ¿no? Genera una barrera entre la persona que tiene el padecimiento, el sufrimiento mental o psíquico y las posibilidades de ayuda, ¿no? Pero no solamente de ayuda en salud, ¿no? Sino también en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Especialmente, por ejemplo, los derechos laborales, los derechos a la educación, a continuar con su proyecto de vida, ¿no? Entonces, de modo que el estigma, como siempre ha ocurrido en otras poblaciones, en poblaciones que tienen un sufrimiento mental, genera aislamiento y precarización en la vida. En la vida. Así es, y justamente para completar la opinión de aquí de los otros dos doctores, vamos a ver un video para conocer testimonios y volvemos. Yo tengo trastorno límite de la personalidad. Me diagnosticaron depresión persistente o crónica. Mi hermana tiene esquizofrenia. Hay un estigma bastante fuerte con respecto a cualquier tipo de diagnóstico en realidad. Asumen que hay como que una peligrosidad en estas personas. Muchos creen que es un asunto de poner de tu parte, de ser positiva, de reacciona, mejora. Las personas cuando ven un pariente o un familiar o un vecino que tiene esta enfermedad, te hacen sentir mal, ¿no? Los excluyen. Tratan como si fuera una loca o como si fuera alguien muy trastornado.
algo por el estilo, pero en realidad cuando una persona ya se suicida no es porque esté tan trastornada, sino porque ya no ve solución a lo que puedes, o sea, está sufriendo tanto que toma el camino de dejar de sufrir porque no le ve una solución. Que muchas personas no entienden que la depresión viene a ser como una enfermedad, como una gripe, igualita, es una enfermedad que tiene que ser tratada. Ya no hay hospitalización, solamente hay consulta externa y para estabilizar al paciente que entra en crisis son 3 días nomás en emergencia. Y es muy difícil conseguir pues consultas, citas, medicamentos, incluso no solo por el precio, sino porque no los traen, no los compran. Sí, sí hay bastantes altos y bajos, pero se puede superar. Yo desde que empecé a ir a terapia constantemente, pese a las dificultades para sacar cita, te da herramientas para salir adelante. Sé que hay bastantes problemas de salud mental, muchos no lo quieren aceptar, muchos no tienen opciones a dónde acudir, entonces sí creo que hay un problema. Cuesta mucho, no es fácil, pero el ser paciente y el tener mucho amor, eso le va a ayudar bastante a poder en algo contribuir con esta persona que tiene esquizofrenia. Con un poco de educación al respecto, mis familiares y amigos pues han tenido mucho más facilidad para entender la situación. Jamás digan, pon de tu parte, sé positiva, mira todo lo que tienes, disfruta, mira tu familia, mira, tienes todo. Porque no es, más bien sentir empatía, preguntar cómo pueden ayudar, qué siento realmente y que la persona se pueda abrir y expresar lo que siente. Doctor Kruger, estos testimonios nos plantean dos situaciones. Cuando uno tiene un familiar, eventualmente el familiar se convierte, hay que decir las cosas como son, una suerte de carga. No sabemos cómo relacionarnos con él y ayudarnos. Y eventualmente también el paciente, la persona que tiene estos problemas, es como que empieza a aislarse. Hay una soledad existencial. ¿Cómo podemos ayudar tanto a las familias y a los propios pacientes? Ya, bueno, primero agradecerte, Maite, por la gentil invitación y a tan distinguida compañía, Pedro, Mariela y Yuri. Primero, antes de señalar eso, ¿no? Dos conceptos. Uno, que espero que contribuya, que es la función. El ser humano en diferentes etapas de vida tiene diversas funciones, ¿no? A través según la edad, ¿no es cierto? Entonces, dentro de un clima de bienestar, y yendo a tu pregunta, cuando una persona, sea niño, adolescente, adulto mayor, sufre de una enfermedad psiquiátrica, Ajá. ahora ya no hablamos de trastorno, ya es una cuestión totalmente establecida, son enfermedades psiquiátricas. Entonces, ¿Ya? no solamente sufre quien adolece de la enfermedad, sino también la familia y su entorno. Y eventualmente se enferma, tanto quien acompaña, quien cuida, como la familia. Al ver sufrir a quien sufre, al ver sufrir a quien adolece una enfermedad psiquiátrica. Entonces, acá lo importante, ya se ha dicho, que es el estigma, el prejuicio, ¿no? Y el tema es que no solamente es importante pensar en quien sufre la dolencia, sino también en el entorno, la familia. Si no hacemos esto de una manera integral, nuestra labor indudablemente que va a estar muy limitada. Así es. Además, no sé si ustedes han visto o conocen, hay una obra de teatro que se estuvo poniendo acá, es argentino el director, y a veces, y lo que plantea es una familia de gente con problemas, con enfermedades mentales, psiquiátricas, en donde solamente hay un pariente, que es la abuela, que es el sostén emocional y material. Pero han llegado a un punto en donde se ha normalizado la enfermedad mental. Y entonces se han acostumbrado a estar en medio de gente desequilibrada y han normalizado. ¿Puede haber el riesgo de normalización de la enfermedad mental?
En realidad hay una obra del famoso psiquiatra Erich Fromm, ¿no? Que habla de la sociedad psiquiátrica, ¿no? O sea, donde la sociedad se inmiscuye dentro de actividades y de constancias en el trabajo, en la casa, y de conductas que se normalizan que no son normales, ¿no? Sí. Entonces, en el apuro por lo material y por el tener y por el cumplir y por el llegar y por la hora, vivimos en un ámbito psiquiátrico, ¿no? Más que psiquiátrico, ansioso, digamos, ¿no? Y eso se traslada, eso lo podemos ver en las familias. Y bien dice el doctor que no solo es un enfermo, sino es una familia que vive cierta enfermedad, ¿no? Y la familia debe ser también enseñada a convivir con pacientes que tienen trastornos mentales o enfermedades mentales, ¿no? Porque si no, la convivencia es dramática, es como un pequeño, es una tragedia vivir, ¿no? Si no se conoce los parámetros, cómo comportarse, qué hacer, qué no hacer, qué decir, qué no decir, qué la ayuda, qué no lo ayuda, ¿no? En eso, Maite, si me permites, lo que dice Pedro, quería agregar también esta perspectiva de reconocer a la persona con una enfermedad mental como persona, ¿no? No como enfermo, ¿no? Sino como persona, ni siquiera como paciente, ¿no? Porque en el entorno familiar no es un paciente, ¿okay? Es más bien digamos, un miembro de la familia, claro. Es una persona, es mamá, papá, el hijo, la hija, en fin, ¿no? De modo que creo que esa perspectiva de tener que acompañar el sufrimiento psíquico que tiene características de enfermedad mental, como lo ha dicho bien Ever, es decir, que genera disfuncionalidad en algún ámbito, ¿no? Sea, digamos, llevado en una perspectiva de solidaridad, de dar los apoyos necesarios para poder revertir esta disfuncionalidad, aunque la sintomatología no se revierta. Claro, pero a veces, doctor, aun cuando queremos hacer lo que usted plantea, a la familia, como nos decía el doctor Kruger, se le genera un entorno en donde no se sabe cómo manejar la situación. Y como decía, se puede normalizar la enfermedad mental, en donde entonces todos nos hacemos los locos y tenemos al pariente que tiene desórdenes y a él es rarito, o así es, o la otra situación en donde en efecto se genera una tragedia. ¿Cómo ayudamos, y a los que nos ven, a que esto entre en un equilibrio? ¿A quién buscamos? A veces la gente tampoco quiere hablar de esto, ¿no? Claro, por supuesto, porque si hay mucho estigma, ¿quién va a querer nadie mostrar quiere el estigma, ¿no? Así es que hay un trabajo todavía de la sociedad para mirar de otra manera, desde una perspectiva solidaria, del derecho, del reconocimiento de que se necesita la ayuda de la sociedad para normalizar la vida. O sea, de lo que se trata es de normalizar no la enfermedad, vida, ¿no? Sino la vida de las personas. La vida misma, el funcionamiento. Y para eso se van a requerir los apoyos necesarios, no solo de la familia, sino ya nos vamos al ámbito, por ejemplo, comunitario, ¿no? Se requiere de servicios de salud mental cercanos que respondan a lo que Ever ha planteado, ¿no? A todas estas necesidades de funcionamiento. O sea, no es solamente la atención psiquiátrica o la terapia psicológica, sino también es el poder tener espacios de solidaridad, espacios para el desarrollo laboral o para poder tener los apoyos para retomar los estudios o para poder disfrutar del ámbito público, del ámbito recreativo, ¿no? Entonces, es todo esto que se tiene que echar a andar según sea el problema, porque también hay que diferenciar problema de cada problema. Una cosa es, por ejemplo, una persona con un trastorno del neurodesarrollo o una persona con una depresión, ¿no? Entonces son... Ahora vamos a volver a todas esas tipologías o taxonomías, pero Mariela, cuando hablamos de adolescentes, de niños, la situación puede ser más dolorosa, porque los vemos como personas frágiles o vulnerables. Desde UNICEF, ¿cuáles son las reglas o tratamientos que ustedes plantean como para poder, lo que dice el doctor, ser solidarios, pero al mismo tiempo darles viabilidad? Así es. Definitivamente, cuando hablamos de enfermedad mental, estamos yendo ya a la parte del daño, ¿no? Desde UNICEF y en realidad desde una perspectiva de cuidado de la salud mental,
tenemos que hablar del individuo y su desarrollo, ¿no? En el caso de niños, niñas y adolescentes, centrarnos en el desarrollo y en las diversas tareas y oportunidades que pueden tener niños, niñas, adolescentes para florecer, para alcanzar su potencial, para poder terminar la escuela, para no sufrir situaciones de violencia que son tremendamente desfavorables para no solamente su salud mental, su salud y su desarrollo en general, Claro. ¿no? Entonces ahí, no centrándonos específicamente en el daño, sino yéndonos un poco más atrás, es que la sociedad también, las familias, la escuela, la comunidad, puede estar muy alerta a la parte de los riesgos. Justamente antes de desarrollar el problema, poder estar alertas a estos indicios, indicadores en las distintas esferas de vida del sujeto para poder hacer una intervención adecuada, ¿no? Los tratamientos adecuados y en ese sentido evitar que la persona enferme. Exactamente. Vamos a hablar después con Pedro, pero vamos a ir a una pausa ahora. No se vayan, esto es Pensando en el Perú. Ya volvemos.